Abre su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Alábale si puede, hermano. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a leer el verso 44. Lucas 9, 44, hermanos. Cuando lo tenga, glorifique a Dios. Lucas 9, 44. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Tome asiento, hermanos, pero no se siente sobre su lengua. Tiene que seguir alabando a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Tema para esta oportunidad, mis hermanos: Cristo en manos de los hombres. Aquí en este relato, lo que hemos oído, hermanos, Cristo iba haciendo milagros y la gente se maravillaba. Veían cómo el poder de Dios estaba con Jesús, hermanos, cómo Él hacía sanidades, cómo Él echaba fuera demonios, hermanos, y todos se maravillaban. Pero Cristo les quiso dar un mensaje. No era la primera vez que Él lo había anunciado, pero Él les dijo que muy pronto Él iba a ser entregado en las manos de los hombres. Y con esto Él quería decir que Él iba a morir, hermanos, que Él iba a ser muerto por causa de los hombres, hermanos. Hermanos, yo quiero que nosotros vayamos paso a paso viendo el camino que tomó nuestro Señor Jesús hacia la cruz y cómo le trataron los hombres que le juzgaron a Él. Porque Cristo fue juzgado por varios hombres antes de ser condenado a muerte, hermanos. Primero vamos a comenzar en el jardín del Getsemaní, hermanos. Después de una noche de oración, después de una noche donde Él intercedía por su vida, hermanos, donde le rogó al Padre que si era posible que esa copa pudiera pasar de Él, donde Él estaba solito, hermanos, porque sus amigos que Él tenía ahí, sus discípulos, se habían dormido, aunque Él les había dicho que oraran con Él, que intercedieran con Él, pero se durmieron, hermanos. No hubo nadie más ahí con Él. Él estaba solo, Él estaba afligido, hermanos. Dice que sudaba gotas de sangre, hermanos, de la aflicción, ahí solito, hermanos. Pero Él rogaba al Padre, porque el Padre es el que tiene las respuestas, hermanos. Usted no se preocupe si no tiene nadie al lado, hermanos, pero usted adore a Dios, hermanos. Usted no se preocupe por el que tiene al lado. Usted adore a Dios, hermanos, porque a eso ha venido, a glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él estuvo solito, hermanos, pero Él no dejó de adorar. Él sabía que la respuesta venía de arriba, hermanos. Y así fue cuando Él oró, hermanos. Dice que vino un ángel para consolarlo. Pero había llegado su hora, hermanos. En el libro del mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del verso 47 al 53, hermanos, vemos el arresto del Señor Jesús. Como, hermanos, uno de sus propios discípulos fue el que lo entregó, hermanos. Uno de sus propios amigos, por decirlo así, de los que estaban con Él, de los que escuchaban sus enseñanzas, hermanos, de los que se sentaban a comer con Él, del que mojaba su pan en su vaso, hermanos. Ese mismo lo entregó. Qué tremendo, hermanos. Y vamos a ver paso a paso cómo fueron de malos los hombres con Cristo. Y vamos a ver las peores calidades del ser humano desempeñados en estos, lo que vamos a leer, hermanos, y lo que vamos a escudriñar hoy. Vamos a ver los peores aspectos del ser humano, hermanos. Y en el arresto de Jesús vemos la traición de un amigo, hermanos. Se imagina un amigo fiel, un amigo que ha estado con usted desde que comenzó su ministerio, es el que lo entregó. Y qué de todas las veces que estuvieron juntos, qué de todas las veces que comían juntos, hermanos. Pero en su corazón Judas ya se había decidido qué era lo que él quería más. Si quería más a Cristo o si quería más esas 30 pedazos de plata, hermano.
¿Usted cuál quiere más, hermanos? ¿El dinero o a Cristo? ¿Qué silencio, hermanos? ¿Ama más el dinero o ama más a Cristo, mi hermano? La respuesta correcta es Cristo, hermano. No se avergüenza si usted ama más a la plata, hermanos, porque aquí está Cristo que puede cambiar, hermanos, que hace un hombre fiel al mañoso, hermanos. A todo avaro, Cristo lo puede transformar, hermanos. Cristo es amor, hermanos. Cristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Pero muchas veces aún en las iglesias hay perdidos, hermanos. No dejan que Cristo obra en sus vidas. No dejan que Cristo haga resplandecer su luz dentro de ellos, hermanos. Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces estos hombres, Judas viene con los soldados romanos y les dice: al que yo besare, ese es. Y entonces se acerca a Jesús y le da un beso en la mejilla. Y Cristo le dice que con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y después Cristo ve a los soldados que vienen con palos, con espadas. Y Él les pregunta: ¿y por qué vienen a mí con todo esto? Como que si yo fuera ladrón. ¿Por qué vienen a mí como que si yo fuera un criminal? Si yo estuve con ustedes en el templo enseñando y nunca me hicieron nada. ¿Por qué hasta ahorita vienen a mí con todo esto? Pero así es a veces, hermanos. A veces el hermanito que tenemos más cercano es el que termina dándonos la apuñalada, hermanos. El que tenemos más confianza es el que nos termina botando, hermanos. Entonces aquí vemos como uno de los mejores amigos entregó a Cristo, hermanos. Uno de los que echaba fuera demonios con Él. Uno de los que estaban ahí con sus enseñanzas, hermanos. Uno que estaba ahí en los cultos cuando predicaba a Jesús, que decía amén, que decía aleluya, pero por dentro era un diablo, hermanos. Pero por dentro estaba endemoniado, hermanos. No vaya a haber de esos aquí en este lugar, mi hermano. Que por fuera dicen amén, dice aleluya, pero por dentro son diablos, hermanos. Tengamos cuidado, porque podemos apantallar de lo que sea, hermanos. Como dice la alabanza del camaleón, que cambia color según la situación, hermanos. Aquí viene de un color y en el trabajo es de otro color, hermanos. Pero no tenemos que ser así, hermanos. Cristo aborrece la hipocresía, hermanos. Cristo quiere un cristiano verdadero, un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, dice la palabra. Usted no se avergüenza de ser cristiano, hermanos. Si el borracho no se avergüenza de andar todo vomitado allá afuera, usted no se avergüenza de estar aquí en este lugar. Usted no se avergüenza de decir un gloria a Dios, de decir un aleluya, hermanos. No se avergüenza porque Cristo te ha salvado. Cristo ha dado su vida por cada uno de nosotros, mi hermanos. Y que la vergüenza se vaya en el nombre de Jesús. Cristo parecía decirles que por qué venían a Él de esa manera y que como antes no habían enseñado esto, hermanos. Es que así obra el diablo, hermanos. Cuando usted no lo espera, el diablo viene a darle el puñetazo, hermanos, a darle el golpe, hermanos. El diablo le quiere atacar cuando usted está más débil, hermanos. Pero si Cristo es su fortaleza, entonces ningún ataque del diablo le va a hacer daño, hermanos. Si usted está habitando debajo de la sombra del Omnipotente, hermanos, ahí estará seguro. Ahí lo cuidará Dios, mi hermano. Ahí estará seguro porque Dios está con usted, hermanos. Refugiémonos todos en Dios y vamos a ver cómo nos va bien, hermanos. Cuando Dios es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en la tribulación, hermanos, vamos a ver cómo Dios obra por los que le aman. Y después del arresto de Jesús, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 18, se relata que primero se le trae al sacerdote Anás, que era el suegro del sumo sacerdote Caifás. Entonces, los soldados, después de golpear a Jesús, lo llevan a Anás, que era el suegro del sumo sacerdote, como acabo de decir. Y dice que Pedro le seguía de lejos, pero él no entró en la casa, sino que se quedó en el patio, viendo todo lo que sucedía. Y dentro de la casa, Anás interrogaba a Jesús, le preguntaba acerca de sus discípulos,
acerca de qué doctrina enseñaba él. Pero dice la palabra que Jesús no daba respuesta. Y dice que Anás seguía dando pregunta tras pregunta. Y Cristo le dice: oye, si tú quieres saber lo que yo he hecho, pregúntale a los que han oído. Pregúntale a los que han creído en mí de qué enseño yo. Pregúntale a cada uno que yo he sanado qué enseño yo. Pregúntale a cada endemoniado que yo he libertado qué enseño yo. Cristo le respondió así, hermanos. Y vemos cómo Anás quiere acusar a Jesús de una manera. Le hacía preguntas para ver si encontraba un error en lo que decía Jesús, para ver si encontraba algo en que Jesús se equivocaba, hermanos. Porque así es el diablo, hermanos. Te busca tu debilidad, te busca que usted tropiece, busca que usted haga un error, para después atacarlo, para después agarrarlo cuando está más débil, hermano. Por eso es que el apóstol dice que no tenemos que dar lugar al diablo, porque ya dándole un pequeño espacio, hermanos, él entra y él comienza a hacer lo que él quiere, hermanos. Pero nosotros no tenemos que darle ese lugar al diablo, hermanos. Y muchas veces aún cristianos dentro de las iglesias están así, hermanos, buscando con qué acusar al hermanito, buscando en qué error encuentran a la hermana, buscando en qué se equivoca el hermano, hermanos. Si la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, entonces esos hermanos se han convertido en leoncillos de Satanás, hermanos. En otras palabras, son hijos del diablo, hermanos, porque las obras de su padre Satanás hacen, hermanos, queriendo acusar a los escogidos de Dios, queriendo calumniar a los escogidos de Dios, mi hermano, buscando el error del hermano, buscando a ver en qué encuentra al joven, hermanos, mirando en qué acusa a la hermana, al hermano. Y eso es lo que hacía Anás. Le preguntaba para ver si encontraba en algo en que se equivocase Jesús, a ver si decía algo fuera de orden, a ver si se equivocaba de alguna manera, mi hermano. Pero Cristo no es como nosotros, hermanos. Él no se equivoca. Si usted está aquí es porque Cristo no se equivocó, hermanos. Si usted está aquí adorándole es porque Cristo no se equivocó. Y usted está en el lugar perfecto para adorarle a Él, para darle la gloria y la alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores, hermanos. Gloria a Dios. Denle ese aplauso fuerte si es para el Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Denle ese aplauso fuerte si es para el Señor. Y si el que tiene a la par no aplaude, hermanos, usted aplaude por ese manco. Pero que usted adore a Dios, hermanos. Porque aquí somos libres para adorarle a Él. Aquí no se impide la adoración a Cristo, hermanos. Glorifique a Dios, hermanos, ahí donde usted esté. No necesita un micrófono para adorar a Dios. Solo necesita un corazón dispuesto, hermanos. Si usted vino dispuesto a adorarle, entonces hágalo. Adórale en espíritu y en verdad, porque eso se merece nuestro Señor Jesucristo. Se merece la mejor adoración que nosotros podemos darle, hermanos. Anás interrogaba a Jesús a ver si Cristo hacía algo a escondidas que no le habían dicho. A ver si en escondidas a sus discípulos le había dicho algo en privado que no había dicho así, por decirlo a todos, hermanos. Pero no, Cristo le dijo: pregúntale a los que me han escuchado de qué enseño yo. Porque Cristo enseñaba verdad, hermanos. Cristo enseñaba la verdad. Y eso era lo que odiaban los fariseos, hermanos, los sacerdotes, los escribas, hermanos, porque ellos daban una enseñanza, pero Cristo daba una mejor que ellos, hermanos, porque ellos hablaban con autoridad, pero Cristo hablaba con una autoridad mejor que ellos. Y no era porque Cristo quería ser mejor que ellos, era porque Cristo andaba con el Espíritu Santo, hermanos, porque Cristo andaba lleno del poder de Dios, mi hermano. Por eso ellos le envidiaban y le odiaban y querían darle muerte, porque Cristo era según el corazón de Dios. Cristo hacía la voluntad de su Padre. Él no hacía lo que Él quería, Él hacía lo que Dios Padre le había ordenado hacer, hermanos. Y por eso le odiaban, porque cuando ellos daban enseñanzas, Cristo les decía a la gente: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen lo que ellos dicen. Son hipócritas, son mentirosos, son de los que apantallan, hermanos.
Cristo le decía a la gente: no sean como esos hipócritas que aman orar de pie. Ustedes sean humildes cuando oran, porque en la humildad, en el secreto, es donde lo va a escuchar Dios. Cristo les decía: no sean como esos hipócritas que se comen las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Por eso van a recibir mayor condenación, dijo Cristo. No sean como esos hipócritas que dando lo que sobren para la ofrenda, dijo Cristo. Para Dios hay que dar lo mejor. Como aquella viuda dio todo su sustento, dice la Biblia. Así nosotros tenemos que dar lo mejor que tenemos para Cristo. Nuestra mejor oración, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, hermanos. Tenemos que dárselo a Cristo. No tenemos que dar de lo que sobre, hermanos. De lo que sobre, quédaselo a usted, hermanos. Si no va a dar lo mejor, entonces no lo haga, hermanos. Porque Cristo se merece lo mejor de nosotros. ¿Cuántos quieren dar lo mejor de usted a Cristo Jesús, hermanos? Él se lo merece por todo lo que Él ha obrado en nuestras vidas. Él se merece lo mejor de nosotros, hermanos. Y hay que dárselo a Él. Esos fariseos odiaban cuando Jesús hablaba así, hermanos. Aunque Él no decía nombres, pero ellos sabían que eran de ellos. Ellos sabían que de ellos estaban hablando, hermanos. Y eso es lo que caía mal con ellos, hermanos. Pero ellos no podían hallar tropiezo en Jesús. No, hermanos, porque Él fue el verbo de Dios hecho carne, hermanos. Él era el Hijo de Dios que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, dijo Juan. Gloria a Dios, lleno de gracia y de verdad. Cristo estuvo en medio de los hombres, hermanos. Pero los hombres, ¿cómo le odiaban? ¿Cómo odiaban a Jesús, hermanos? Y querían verlo caer, querían verlo tropezar. Habían veces que le hacían preguntas solo para probarle, pero Jesús siempre contestaba con más sabiduría, con más inteligencia. Jesús siempre sabía cómo contestarle a esos mentirosos, hermanos. Jesús siempre sabía cómo contestarle a ellos. Porque Jesús andaba conforme al poder de Dios, hermanos. Nosotros también tenemos que caminar conforme al poder de Dios. Si tenemos a Dios dentro de nosotros, aunque nos aparezca un hijo del diablo, un brujo diciéndonos una cosa, pero nosotros sabemos que la verdad, que Cristo está con nosotros y con Él somos más que vencedores, hermanos. Entonces Anás termina de interrogar a Jesús, no saca ninguna respuesta que él quería. Lo golpean, lo azotan y lo llevan amarrado al sumo sacerdote Caifás. Y eso es un evento profético, hermanos. Como dice el profeta Isaías, como cordero llevado al matadero. Lo ataron, hermanos. Y él silenciosamente, hermanos, obedeció, lo llevaron. Y él no se quejó, hermanos. Porque así había sido profetizado por Dios. Que Él iba a callar su boca. Que Él iba a dejar que ellos hablaran lo que ellos iban a hablar, hermanos. El libro de Mateo, capítulo 26. Yo no les leo todo el párrafo, hermanos, porque ustedes saben leer. Y para no irnos bastante con el tiempo, ¿verdad? 26, 57 al 68. En resumen, hermanos, traen a Jesús ante el sumo sacerdote, ante el concilio de judíos, para acusarle. Dice la palabra del Señor que Caifás y que los demás de ellos buscaron falsos testigos contra Jesús. Buscaban testigos que dijesen algo malo en contra de Jesús, siendo mentiras, hermanos, siendo mentiras. Buscaron gente que pudieran decir mentiras en contra de Jesús para así condenarle, para así ver cómo Él caía, para así condenarlos a ellos, hermanos. En otro relato dice que aún con esos falsos testigos no se podía condenar a Jesús. Porque dice que un testigo decía otra cosa, pero el otro contradecía lo que dijo el primero. Porque así es Dios, como vimos con la Torre de Babel. Dios entontece al hombre, hermanos, cuando quiere hacerlo, para que no obre en contra de sus escogidos, hermanos.
Entonces un testigo decía una cosa, el otro decía otra cosa y el otro decía otra cosa, pero no tenía sentido nada de lo que ellos estaban diciendo. Porque en verdad Cristo era justo. Cristo no tenía ninguna falta con que ellos pudieran acusarle, hermanos. Y entonces Caifás y todos testificaban contra él, hasta que llegó el punto que el sumo sacerdote estuvo bien enojado, hermanos. Le dijo: ¿por qué no dices nada? ¿Por qué no nos contestas nada de las preguntas que te hacemos? Como les dije, hermanos, ellos tenían una gran envidia de Jesús, hermanos. Tantos años que ellos, esos fariseos y sacerdotes, habían estudiado, hermanos, habían practicado y leído la ley, y que apareciera uno de la nada haciendo milagros, hablando con más autoridad que ellos, hermanos, quitándole la gente, hermanos. Ellos envidiaban a Jesús de verdad. Eso lo dice el libro el próximo capítulo, en el 27-18. Pilato dice que él sabía que los judíos le habían entregado porque le tenían envidia a Jesús. Y era verdad, hermanos, ellos envidiaban lo que el Señor hizo. Y así sucede también hoy en día, hermanos. Que el hermanito que hace un mes se convirtió ya predica. El hermanito que hace un mes se bautizó ya canta. Y el que lleva 300 años de ser cristiano, hermanos, no se puede ni San Juan 3:16, hermanos. Pero le envidian porque él se esfuerza más, hermanos. Si usted se esforzara más, si buscara más de la presencia de Dios, Dios derramaría su poder sobre usted también, hermanos. Hay que creer en Dios, hermanos. El músico que lleva ya 5 años tocando, hermanos, y el que apenas se puede a la escala de do, ya lo vende menos, hermanos. Pero ven que le da más privilegio que él, hermanos. ¿Por qué? Porque ven el sometimiento que ese tiene, hermanos. Ven el respaldo de Dios que ese tiene, hermanos. Pero los viejos le envidian, hermanos. Los que han estado por tiempo le envidian, porque saben que ellos no tienen ese mismo poder. Han dejado su primer amor, hermanos, y están botados. Pero Cristo puede levantar todo aquel que está botado. En el nombre de Jesús se puede levantar todavía, hermanos. Alábale, mi hermano. Gloria a Dios. Cristo vive. Y si le alabas, te gozas, dice el coro, hermanos. Si usted vino a gozarse, alábale, hermanos. Gloria a Dios. Entonces vemos la envidia que tenían estos hombres. Y como les dije, Caifás le dice: entonces dinos, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo, como has dicho muchas veces? Y Jesús le contesta: tú lo has dicho. Y además de eso, les digo que desde hoy van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces con eso dice que el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y declaró que Jesús había blasfemado en esa hora, hermanos. Y dice la palabra del Señor que en el verso 66: ¿qué os parece?, dice el sumo sacerdote. Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces, después de que Jesús había dicho eso, hermanos, se decidieron que sí lo iban a entregar a muerte. Y dice que antes de llevarlo al gobernador romano de ese lugar, dice que le escupieron el rostro, le golpearon, le dieron puñetazos, y se burlaban de él, diciendo: profetícenos, ¿quién fue el que te golpeó? Qué barbaridad, hermanos. Si usted se pone a pensar lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, y todo fue por usted, por yo, hermanos, es de ser más agradecidos cada día, hermanos. Entonces, después de que le golpearon, le escupieron el rostro, dice que en la mañana le llevaron a Pilato. Y dice que mientras hablaban con Pilato, Pilato escuchó que se mencionó la palabra Galileo. Y por eso Pilato les hace la pregunta: ¿es este hombre Galileo? Y les dicen que sí. Entonces Pilato dice que no es problema de él, y se lo manda
al que gobernaba la región de Galilea, a Herodes. Lucas 23, hermanos. 23, verso 6. Jesús delante de Herodes. Y Herodes, como todos los otros hermanos, dice que hace tiempo quería ver a Jesús. Y le hacía pregunta tras pregunta, pero Jesús no respondía nada. Aquí vemos, hermanos, cómo Herodes menosprecia a Jesús y la burla que le hace a él, hermanos. Porque dice que después de que no le contestó nada, dice que Herodes le vistió de ropa espléndida, como burlándose de él, hermanos, diciendo: oh, si tú eres un rey, ¿por qué estás vestido así? Entonces le visten de ropa espléndida, un manto púrpura, hermanos, y después lo golpean. Le golpean como varias veces, hermanos, y después se lo envían de vuelta a Pilato. No menospreciemos a nadie, hermanos, por muy sencillo que se vea el hermano, pero no tenemos que menospreciarlo. No tenemos que burlarlos de nadie, hermanos. Por muy raro que puedan hablar, hermanos, por su forma de ser, por su forma de conducirse, hermanos, pero no tenemos que burlarlos de nadie. No tenemos que menospreciar a nadie, mi hermano, porque todos somos creados a la imagen de Dios. Y el que menosprecia a su hermano, hermanos, está menospreciando a alguien que es la imagen de Dios. Nosotros no tenemos que menospreciar a nadie, hermanos. Tenemos que comprender las situaciones que pasamos cada uno de nosotros, hermanos. Así decía el apóstol Pablo, que tenemos que soportarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros, hermanos. En la iglesia no hay lugar para menosprecio, hermanos. Tenemos que aprender a valorar a cada uno de los hermanos que tenemos aquí, hermanos. Aunque la hermana hable de usted, hermana, aunque el hermano lo vea mal, pero tenemos que soportarlo. Y tenemos que aprender a pedir perdón y aprender a perdonar también. Porque esa es la pregunta que le hicieron a Jesús: ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a este que me ha ofendido? Hasta 7 creo que es suficiente, dijo. No, dijo Jesús, hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7, hermanos? Como 490, ¿verdad? Pero si usted va contando cuántas veces ha perdonado al hermano, usted no entendió. Cristo quiso decir que siempre hay que perdonar al hermano. Siempre hay que perdonar al que los hace mal, hermanos. Siempre hay que aprender a no guardar rencor en contra de aquel que nos ha hecho mal. Y eso es lo difícil, hermanos. Que ese vecino que hace 10 años se llevó su gallina, hermanos, y usted todavía guarda ese rencor en su corazón, aprende a perdonar, mi hermano. Aprende a soltar lo que no le conviene, hermanos. Porque esa amargura, hermanos, habita dentro de usted. Y no queremos tener raíz de amargura, hermanos. Bueno, hoy en día hay gente que tiene hasta bosques de amargura, hermanos. Tanta amargura que guardan por dentro. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a ser más como Él, humildes, hermanos. Entonces, después que le visten de la ropa espléndida a Jesús, le golpean, le escupen de vuelta, hermanos. Entonces es tiempo que Él vaya delante de Pilato, Poncio Pilato. El libro de Juan, capítulo 18, mi hermano, verso 28. Vemos que lo traen a Jesús de mañana a Pilato. Y después que regresa de donde Herodes, los sumos sacerdotes, los judíos, comienzan a acusarle delante de Pilato, con mentiras, por supuesto, porque ellos no tenían nada concreto contra él. Todo lo que ellos decían era inventado, hermanos. Ellos lo inventaban para poder condenarle. Porque a los hijos de Dios, hermanos, pueden hablar lo que quieren hablar, pero si son hijos de Dios, viven en santidad, entonces el diablo no va a hallar con qué acusarle. Entonces ellos se inventaron algo diciendo que Jesús había dicho que él era hijo de Dios. Él sí había dicho eso, hermanos.
Pero después dicen que Jesús había dicho que él era rey y que no se tenía que pagar tributo a César. Y eso era mentira. Jesús nunca había dicho eso, hermanos. Más bien Él dijo, dar a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César. Entonces los judíos le acusaban a Jesús. Y entonces, después de escuchar a todos esos mentirosos, hermanos, porque ellos tenían envidia de Jesús, Pilato veía cómo ellos hablaban y veían que ellos tenían envidia, porque Jesús hacía milagros, porque Jesús echaba fuera demonios, hermanos, porque Jesús hablaba de ellos y les confrontaba con la verdad, hermanos. Ellos, en vez de cambiar su forma de ser, ellos, en vez de ser mejores para Dios, hermanos, odiaban a Jesús. En sus enseñanzas solo se jalaban la barba de enojados, hermanos, porque sabían que lo que Él estaba diciendo era verdad y no había nada que ellos podían hacer. Entonces, delante de Pilato vienen con mentiras diciendo que este había dicho que es un rey y que ha alborotado el pueblo y que no sé qué, hermanos. Y entonces Pilato le pregunta a Jesús y le dice, entonces, ¿eres tú rey o no? Y Jesús le dice, bueno, ¿dices eso por ti o por lo que te han dicho? Y Pilato le dice, bueno, yo no soy judío. Yo solo veo que tu propio pueblo te ha entregado. Si tú eres un rey, dice, entonces tu propia gente te ha entregado. Y entonces Jesús dice, no, porque mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús, porque si fuera de este mundo, aquí estuvieran mis servidores peleando para que yo no fuese entregado. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dice, ¿entonces eres rey o no? Sí, le dijo Jesús, tú lo has dicho. Y Cristo dice que Él es rey, que Él por eso había nacido, para dar testimonio de la verdad. Él había nacido para ese momento, dijo. Significa que desde tal vez desde su niñez, hermanos, Cristo ya sabía que Él iba a morir, que Él iba a ser entregado a muerte por causa de la humanidad, hermanos. Qué tremendo es eso para tal vez un niño, un adolescente, saber qué fin había de tener Él. Pero todo era según el plan de Dios, hermanos. Todo era según el orden que tenía Dios. Todo lo que había Dios establecido en el antiguo pacto, hermanos, y se tenía que cumplir. Entonces los judíos, los fariseos escuchan que Jesús dice eso y siguen acusando que es blasfemo, que es un hijo del diablo, que no sé qué. Y Pilato le dice, miren cómo te acusan. Pero dice que Jesús no decía nada en respuesta, hermanos. Él callaba. Él no contestaba nada, hermanos. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Cuando hablan mal de ti, mejor hay que callar, hermanos. Que Dios haga la obra. Hay que orar, porque Dios es el que pelea por nosotros, hermanos. Porque cuando dicen mentiras en contra de ustedes, hermanos, es el mismo diablo obrando ahí, hermanos. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el mismo diablo, hermanos, y sus demonios. Cristo dijo, bienaventurados sois cuando os ultrajan y cuando dicen toda clase de mal contra ti mintiendo. Hermanos, el cristiano que vive en santidad, hermanos, puede hablar lo que quiera el diablo, pero esas palabras van a caer al suelo. Porque Cristo es poderoso, hermanos. Y Cristo es el que nos tiene en este lugar y el que nos guarda cada día, mi amado hermano. En Cristo hay poder y podemos apagar los dardos del enemigo. Si solamente buscáramos a Cristo, hermanos, si estuviéramos más cerca de Él. Vamos a ver cómo se deshacen los ataques del diablo, hermanos. Entonces Pilato dice, mira cómo te acusan, mira lo que dicen de ti, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué no te defiendes? Y Cristo no decía nada, hermanos, callaba como había profetizado Isaías, enmudeció como cordero delante de sus transgresores, hermanos. Él enmudeció y no abrió su boca. Pilato dice, mire, ¿por qué no me contestas nada? Yo tengo poder de crucificarte o de dejarte salir. Y Cristo le dijo, no, ningún poder te es dado que no viene de ahí arriba. Yo voy a hacer lo que es necesario para que se salve la humanidad. Porque Cristo ya tenía su propósito. Cristo ya tenía su plan en mente, hermanos. De cómo redimir al ser humano, hermanos.
Después de siglos y siglos, hermanos, del pecado consumiendo a la humanidad, después de siglos del ser humano viviendo perdido, hermanos, sin ninguna esperanza, entonces vino Cristo al mundo para hacer luz a los hombres, para darle sabor a la vida, hermanos. Cristo vino a este mundo para avivar el pábilo que humea, dice el profeta, hermanos, para dar un avivamiento al ser humano, hermanos, para dar dones a los hombres, mi amado hermano. Cristo vino para bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos tienen ese bautismo en este lugar, hermanos? ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, hermanos? Cristo vino al mundo para hacer eso, hermanos, para dar testimonio de la verdad. Él sabía que era su propósito en esta tierra, mis hermanos. Y entonces, después, Pilato dice que él no hallaba falta en él. Él no hallaba con qué acusarle a Jesús. Pero los judíos no dejaban que Pilato lo soltara. Ellos decían, según la ley que nosotros tenemos, él tiene que morir. Y entonces Pilato dejó la decisión al pueblo, porque había llegado el tiempo de fiesta, y dice las escrituras que se acostumbraba soltar un preso en esos tiempos, amados hermanos. Y entonces Pilato dio a escoger al pueblo, o Jesús, el que se llamaba el Cristo, el Rey de los judíos, a un tal Barrabás, hermanos. Dice la palabra del Señor que Barrabás era un homicida, un ladrón y cuánta cosa, hermano. Aquí vemos, hermanos, tal vez lo que yo pienso, en mi opinión, el hombre más cobarde de la Biblia. Porque si Pilato no había hallado culpa en Jesús, ¿por qué no lo soltó? Por lo que decían los demás, porque tenía miedo de lo que iba a decir el pueblo, hermanos. Así hay muchos cobardes hoy en día que tienen miedo del que va a decir el que tiene a la par, tienen miedo de lo que va a decir el hermano, tienen miedo de lo que va a decir la hermana. No, hermano, no seamos cobardes, hermanos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de poder, hermanos. ¿Cuántos tienen ese espíritu de poder dentro de ellos? La cobardía tiene que salir fuera en el nombre de Jesús, porque si usted es cristiano lo va a adorar como Él se lo merece, hermanos. Entonces, para mí, en mi opinión, Pilato, el hombre más cobarde de la Biblia, porque se dejó persuadir por lo que decían los demás. Él teniendo toda la autoridad para soltar a Jesús y decir, no, hasta aquí llega esto, no lo hizo, sino que dejó la decisión al pueblo para ver qué querían ellos. Así hay muchos líderes flojos en estos tiempos, hermanos, que si él quiere dar ayuno, pero el pueblo no quiere ayunar, entonces no lo hace. Que si el presidente de sociedad dice que vamos a tener ayuno, nadie viene. Y porque nadie viene, ya no vuelve a convocar ayuno porque tiene pena, porque no va a venir nadie más. No, hermanos, la autoridad que Dios nos ha dado es para que podamos echar fuera demonios, hermanos. Es para que podamos levantar a los enfermos, hermanos. Esa autoridad dice que va a seguir a los que creen, hermanos. A los que creen en Jesús, ese poder les va a seguir, hermanos. Y lo que Dios le ha dado a usted, nadie se lo va a quitar, hermanos. Nosotros somos a veces los que nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado y enterramos los dones, escondemos lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Pero hay que buscar de Dios siempre, mi hermano. Entonces dice que Pilato dejó la decisión para el pueblo, a ver quién querían, a Barrabás o a Jesús. Pero dice la palabra del Señor que los judíos se habían metido dentro del pueblo y le habían dicho a todos que escogieran a Barrabás. Sí, hermano, tremendo eso, como sucede hoy en día, ¿verdad? Que ahí está la hermanita que ni está en la directiva de las damas, pero ahí está junto a la presidenta diciendo, no le des privilegio a ella. No le des privilegio a ella. Ella me cae mal. Y si la presidenta es torcida, entonces le va a hacer caso. Pero si no es, entonces no le va a hacer caso, hermanos. Pero se ha infiltrado ese demonio, hermanos, de influencia negativa, hermanos.
de querer mover cuerdas detrás de las escenas, hermanos, de querer hacer cosas a escondidas, de querer cambiar las cosas sin ninguna autoridad que le fue dada, hermanos. Así hacían los judíos. Si la acercaban, mira, no escoges a Jesús, decían. No, ese no sirve para nada. Escoge a Barrabás, él es mi primo y sabe que me tienen que ayudar y todo eso, ¿verdad? Estaban ahí para persuadir a la gente. Pilato tal vez pensó que la decisión era obvia. ¿Cómo no iban a escoger un criminal contra un hombre justo? Pero cuando Pilato hace la pregunta, ¿quién quiere que os suelte? A Barrabás, dice la gente. Pero este hombre no ha hecho nada, dijo Pilato. A Barrabás, a Barrabás. Y Pilato luego vuelve a preguntar, entonces, ¿qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Pero si él no ha hecho nada, crucifícale, decían. Crucifícale. Ellos querían ver a Cristo morir, hermanos. Y así fue. Entonces Pilato dice que se lavó las manos. Dijo, esto no es mi culpa. Qué sinvergüenza, hermanos. Pilato se lavó las manos y dijo, esto no es mi culpa. Yo salgo de mi responsabilidad acá. Imagínense, hermanos, qué tremendo. Pilato sabía que era justo, que Cristo no había hecho nada, mi hermano. Dice en el libro de Mateo que hasta la esposa de Pilato le había dicho que ella había tenido sueños con Jesús y que ella sabía que él era un hombre justo. Pero ni aún así Pilato no quiso soltarlo, sino que lo entregaron para que fuese crucificado, mi hermano. Así, hermanos, Cristo fue entregado a la cruz. Vemos como el hombre lleno de gracia y de verdad lo mataron. Como unos hombres injustos le juzgaron y le condenaron, hermanos. Cada uno de ellos le juzgaron y le hallaron que era falto, hermanos. Pero Cristo no tiene ninguna falta, hermanos. Hasta hoy en día Él no tiene ninguna falta, hermanos. Pero todo esto fue para que se cumpliese lo que dice la Escritura, hermanos. Todo lo que Cristo padeció fue para que se cumpliese lo que Dios había dicho, hermanos. Isaías 53:10 dice que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hermanos. Pero, hermanos, todo el dolor, hermanos, todo el sufrimiento que tuvo Cristo, hermanos, no se compara a la gloria que hoy tiene mi hermano. Todo ese dolor no se compara a lo que le fue dado, hermanos. Porque la historia de Cristo no terminó en la cruz, hermanos. La historia de Cristo no terminó en un sepulcro, hermanos. Porque después de 3 días usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? Usted ha leído su Biblia, ¿verdad? Usted sabe lo que sucedió. Que después de 3 días, cuando fueron a la tumba, mi hermanos, la piedra estaba quitada y no había nadie adentro, mi amado hermano. Los ateos dicen que tal vez se robaron el cuerpo de Jesús. No, mi hermano. Cristo resucitó y Él vive para siempre, hermanos. Y no volverá a morir jamás, hermanos. Porque eso es lo que la palabra había dicho, mi amado hermano. Cristo resucitó para gloria y honra de Dios, mi amado hermano. Dice en los Salmos, vemos en el Salmo 22, una profecía del padecimiento de Jesús. El verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas mismas palabras Cristo lo dice cuando cuelga del madero, hermanos. Eloí, Eloí, lama sabactani. En el Salmo 23 vemos una profecía de Cristo cuando Él desciende a lo más bajo, hermanos. Porque así lo relata la Biblia, hermanos, que bajó hasta lo más profundo del corazón de la tierra, hermanos. Ahí se cumple lo que dice el salmista en el Salmo 110, creo que es, cuando dice que Él llevó cautiva la cautividad, hermanos. Pero el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y el Salmo 24, hermanos, nos dice cómo Cristo es recibido allá en los cielos. Alzaos vosotras puertas eternas y alzaos vosotras puertas
porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria, hermanos? Jesucristo es el Rey de Gloria. Cuando Cristo haya resucitado y entró por las puertas del cielo, hermanos, le recibieron con alabanza, le recibieron con adoración, hermanos, porque Él es el Rey de la Gloria. Y aún hasta este momento se sigue esa adoración en el cielo, hermanos. Hay 24 ancianos que tiran sus coronas delante de Jesús. Hay serafines, hay querubines, hermanos, que le dicen: Santo, Santo, Santo. Toda la tierra llena de su gloria está. Cristo allá en los cielos está siendo adorado, hermanos. ¿No siente usted ese deseo de adorarle aquí también, hermanos? ¿No siente ese deseo de unirse a la adoración que hay allá en los cielos, hermanos? Allá en el cielo Cristo fue recibido con alabanzas, hermanos. Y aquí que a veces ni la boca queremos mover. A veces nos duelen las manos para aplaudir, hermanos. Pero allá en el cielo vamos a estar adorando a Cristo para siempre, hermanos. Hermanos, no sé si se recuerdan de una enseñanza que dio nuestro hermano pastor acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Yo sé que la menciono varias veces, hermanos, en las predicaciones. Es que a mí me gusta cuando el pastor da enseñanza. Si usted se duerme es problema de usted, pero a mí me gusta que me edifique la mente, hermanos, con la palabra del Señor. A mí me gusta leer y crecer en el conocimiento de la palabra, hermanos. En esa enseñanza el pastor había dicho que cada libro de la Biblia tiene su conexión a Cristo, su inspiración de Cristo, ¿verdad? Y entonces en el libro de Esther, hermanos, un libro que es bastante difícil de hallar una conexión a Cristo, ¿verdad? Pero es un libro bien hermoso y también inspirado por el Espíritu Santo. En el libro de Esther vemos a un hombre que se llama Amán, uno que odiaba a un hombre llamado Mardoqueo. Y llegó hasta el punto que Amán hizo una horca para que colgasen a Mardoqueo, hermanos. Y Amán decía que de esa horca iba a colgar Mardoqueo. Pero al terminar el libro de Esther, hermanos, ¿quién es el que termina colgando ahí? Amán. La misma horca que él pensó que iba a usar en su enemigo fue usada para él. Ahora, hermanos, vemos a la cruz, hermanos. El diablo pensaba que en la cruz iba a terminar la historia de Cristo. El diablo pensaba que después de la cruz la historia del Mesías ya no iba a existir, hermanos. Pero no, el apóstol Pablo nos dice que en esa cruz fue clavado todo decreto que había en contra de nosotros, hermanos. El apóstol Pablo nos dice que en esa cruz Cristo triunfó sobre el diablo. Cristo triunfó sobre todo el gobernador de las tinieblas, hermanos. Entonces la derrota no fue de Cristo, fue del diablo. Esa cruz representa la derrota del enemigo en su vida, mi amado hermano. Esa cruz representa que Cristo ha vencido a toda fuerza del enemigo, hermanos. El diablo pensó que con esa cruz iba a matar a Cristo, pero no fue así. El que terminó siendo derrotado fue Él, hermanos. Cristo fue el que triunfó sobre toda potestad, dice el apóstol, sobre todo el gobernante de las tinieblas, hermanos. En esa cruz hay gloria, en esa cruz, hermanos. Aunque parece algo trágico, algo bien triste, hermanos, pero hay gloria en esa cruz, porque en esa cruz, como dice la alabanza, yo primero vi la luz. En esa cruz obtuvimos la salvación, mi amado hermano, y todo porque Cristo nos amó primero, hermanos. Hay una alabanza de los voceros de Cristo, hermanos, que dice: dime quién fue el que pecó, si fue Cristo o si fuimos tú y yo. Nosotros fuimos los que pecamos, hermanos, pero Él pagó el precio de nuestra paz, hermanos. Él pagó el precio para redimir al ser humano, hermanos. Y todo aquel que cree en Él puede ser salvo. Todo aquel que se arrepiente de su maldad puede ser salvo, hermanos. Todo aquel que cree en el bendito Hijo de Dios va a ver cómo Dios cambia su vida, hermanos. Para terminar, mi hermano, libro de Hebreos, capítulo 12, verso 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted está pasando tiempo difícil, hermano, recuérdese de Cristo. Cuando hablan mal de usted, hermano, recuérdese de Cristo. Recuérdese de lo que Él sufrió por usted.
Recuérdese de lo que Él ha hecho por usted, amado hermano. Porque el siguiente verso dice que nosotros no hemos resistido nada comparado a lo que Él hizo. Y así quiere que el Señor quiere que nosotros seamos como Él, hermanos, siguiendo sus pisadas, hermanos, siendo mansos y humildes como Él. Cuando nos viene la prueba, hermanos, cuando nos viene la calumnia, hermanos, cuando viene toda clase de mal en contra de nosotros, tenemos que recordar que esto le sucedió a Cristo, hermanos. Cristo dijo que si el mundo los odia, recordad que a mí me odiaron primero. Si a usted le viene prueba, hermano, a Cristo le vino una prueba más grande, hermanos. Pero Él ha prometido no dejarte desamparado, no dejarte solo, hermanos. Él ha prometido estar con usted hasta el fin del mundo, hermanos. Y esa promesa es verdadera. Esa promesa sigue hasta el día de hoy, hermanos. Si Cristo está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces, hemos leído, hermanos, cuán terrible fueron esos hombres, cómo trataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros no somos mejores que ellos, hermanos. A veces somos los mismos que ellos, hermanos. Pero tenemos que aprender a ser como Cristo, a ser más como Él cada día, hermanos. Y así vamos a ver que Él nos lleva de gloria en gloria, hermanos, y de poder en poder. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Y hasta aquí llega este mensaje, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por todo lo que Él hace, vea, hermanos. Y que sigan orando por mis hermanos jóvenes, para que el Señor pueda seguir haciendo crecer este ministerio de jóvenes, hermanos. Le doy gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, porque, como dije, es un esfuerzo, hermanos, y a veces uno no siente ganas de venir, hermanos. Pero es el Espíritu Santo el que manda en nuestras vidas ahora, hermanos. Y el Espíritu Santo dice: dame de beber de tu manantial, como dijo la alabanza, hermanos, porque nuestra alma tiene sed de justicia, hermanos, y aquí venimos a saciarnos, hermanos. Así voy a dejar a mi hermano que va a despedir, mi hermano Álvaro Sánchez, hermanos, y que el Señor les bendiga.